Rogamos por el descanso eterno de Irandi Guadalupe Ávila Carrillo, recordando el día de su nacimiento, Catarina Castaño, Jacinto Hernández, Edgar Julián Peralta Camarillo. Rogamos a Dios por la salud de Raúl Córdoba, que está siendo intervenido quirúrgicamente, por Adriana García, fortaleza para su mamá, Rocío Cueto Fernández, en acción de gracias de Karina Silva Bonilla por un año más de vida. Por ustedes, sus intenciones y necesidades, y por quienes participan en la Eucaristía a través de la transmisión, presentamos a Dios sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Dios Salvador nuestro, para que, como nos alegramos al conmemorar a Santa María Faustina Kowalska, Virgen, así también aprendamos de ella a vivir piadosamente entregados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, todos. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, todos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre, todos. Bendito sea el Señor. De pie, por favor. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día que Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados.
San Pablo en su carta a los Gálatas presenta su ser discípulo, su ser apóstol, su ser enviado. Algunos dudaban. Recordemos que había sido perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Le ha costado mucho a Pablo decidirse a anunciar el Evangelio. Pero es un hombre que se apasiona, que se entrega, que se dona totalmente. Quizá por eso hasta pudiéramos justificar, que creo que no es conveniente nunca hacerlo, ¿no? Pero pudiéramos justificar que esté regañando a San Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro tal vez está cometiendo una equivocación. Su intención es buena también, no quiere escandalizar, no quiere comprometer y menos arriesgar la buena nueva del Evangelio. Pero Pablo sabe lo que le ha costado ser cristiano. Por ello su exigencia, por ello su radicalidad. Él mismo lo dice, me he tenido que enfrentar a Pedro, que era digno de reprensión. Con Pablo no hay medias tintas, ¿no? O se es o no se es, simplemente. Y da una justificación porque en tu proceder estás arrastrando a otros muchos más que son paganos y quieres obligarlos a vivir como judíos, vaya, ni siquiera como cristianos. Creo que esto nos tiene que servir como para revisar nuestra vida. Muchas veces decimos, es mi vida y no pasa nada, ¿no? O yo sé lo que hago y... ¿Cuántas veces en nuestros tropiezos hacemos tropezar a otros más? Nos llevamos a otros más como en avalancha, ¿no? ¿Cuántas veces empezamos a permitirnos ciertas fragilidades o ciertas comodidades? Hay una relajación en nuestros estilos de vida. No pasa nada, no pasa nada. Nos justificamos muchas veces en el no ocurre, no pasa, no sucede. Sí pasa, sí pasa. Hoy lo estamos escuchando y siempre va a haber gente, no son exagerados, no son espantados, no. Han vivido un proceso, les ha costado ser lo que son y llegar hasta donde están. Han tenido que enfrentarse a todos y a sí mismos. Y son gente de principios y convicciones y son gente de lealtad, sí. No es gente exagerada. Y no es que de todos se espanten y vean con malos ojos a medio mundo, no. Si corrigen, es para salvar a la persona de su equivocación. Es para que el otro comprenda su mal proceder. Pablo lo está haciendo. Lo hace con caridad. Sí, algunos han dicho que entre Pablo y los demás apóstoles hubo enfrentamientos, hubo diferencias. Bueno,
Pues somos humanos. Y hasta en las mejores familias, ¿verdad? Siempre va a haber esas diferentes situaciones de entender las cosas. Y cada quien puede expresar lo que piensa y cómo lo piensa hasta que se llega a un acuerdo, a un consenso, sí. A veces uno se apasiona y un día Pablo les llamaba esos superapóstoles, ¿verdad? Bueno, de repente los ánimos se encienden en todos lados, ¿no? Hace un tiempo el Papa Francisco decía de las mismas parejas, ¿verdad? De los matrimonios que se pelean. Dejen que vuelen los platos, decía el Papa. Como él no es casado, ¿verdad? Y nadie le avienta los platos. Pero nunca terminen un día sin llegar a la reconciliación, sin pedirse perdón. Sí, es bueno que manifestemos nuestros desacuerdos. Es muy bueno que expresemos con claridad, sin disimular, sin disfrazar. Sí, seamos prudentes, sí. Pero digamos, esto no por esto. Esto no conviene por esta situación. No nos quedemos callados. Una cosa va a arrastrar a otra y nos vamos a pasar a atraer a muchos más. Y a mí me sorprende Pablo porque sabe quién es Pedro, sabe qué lugar ocupa Pedro y cuánto respeto se le guarda a Pedro. Los mismos apóstoles, la figura de Pedro impone, es el primero entre los discípulos. Pero eso no impide que Pedro se pueda equivocar y que alguien le pueda señalar su error. Y Pablo con toda caridad va y lo invita a la corrección. Creo que de esto debiéramos aprender un poquito todos. El Padre se está equivocando en esto, tenemos que decírselo. Ay, pero ¿y si se enoja? Pues que se enoje. Pues sí, ya después lo arreglarás con él allá afuera, no. Pero digámoslo, es por el bien de la comunidad, no solo por el bien de la persona, no solo por tu propio bien. A nuestros padres nos han enseñado a respetarlos, ¿no? A honrarlos, a venerarlos, a obedecerlos. ¿Por qué no también señalarles si de repente ellos están tropezando por la vida? ¿Por qué no ayudarlos con caridad? Es también responsabilidad nuestra. No les vamos a perder el respeto, no les vamos a faltar en ningún momento. A veces a la misma pareja, al compañero, a la compañera de vida, también señalarle sus tropiezos y hacerlo con toda caridad por el bien de la familia. En la misma comunidad religiosa, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Creo que esta lectura que hoy hemos escuchado nos permite esto, que nos ayudemos los unos a los otros para crecer en comunidad. Pablo está respetando a los apóstoles y se da cuenta que hay diferentes carismas y que enriquecen a la iglesia. Y si ustedes van con los judíos y yo voy con los paganos, no pasa nada, vamos por el mismo camino. El Señor me llamó a mí para los paganos, a ustedes para los judíos. Pablo habla y reconoce toda esta riqueza. Y qué bueno, qué bueno. Reconozcamos las riquezas de los demás. Valoremos las riquezas de los demás. Pero también ayudemos cuando el otro tropieza y hagámoslo con toda caridad. Porque no solo se puede afectar él, sino puede estar afectando a los demás. Y quizá tengamos que aprender a ser humildes, a aceptar correcciones, a reconocer que muchas veces también nosotros nos podemos equivocar. También nosotros, también tú, también yo.
En algún momento podemos tropezar y nadie nos faltará y nadie nos ofenderá. Al contrario, será una muestra del amor y del aprecio que nos tienen. Tengamos esa apertura, tengamos esa disposición para crecer juntos. Hoy le dicen sus discípulos a Jesús, lo han visto muchas veces, que se aparta, que se va, tal vez de madrugada, tal vez muy noche, se pasan las horas enteras. Lo han visto cuando tiene que tomar decisiones importantes, cuando ha vivido días difíciles, que busca hacer oración. ¿Qué ven en él? ¿Qué perciben en él? Pero ellos están descubriendo algo que tal vez Jesús no ha puntualizado. Ellos ven en ellos una necesidad. No sé si pudiéramos decirlo, si estoy mal me corrigen. Ni caso les voy a hacer, pero ustedes me corrigen. Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Mira, nos has enseñado a expulsar muertos, a expulsar demonios. Nos has enseñado a resucitar muertos. Nos has enseñado a curar enfermos. Sí. Pero no nos has enseñado a orar. Están pidiendo algo que necesitan. No sabemos si Jesús lo había dado por entendido, no sabemos si no era el momento, no sabemos si Él supone que ellos ya lo sabían porque lo han aprendido desde pequeños en la sinagoga. El Evangelio no nos dice nada de ello. No, hay una laguna aquí. Pero ellos manifiestan una necesidad, algo que Jesús no ha enseñado todavía. Y ellos quieren aprenderlo. Pablo va y le dice a Pedro, estás haciendo esto equivocadamente. Lo corrige. Hoy uno de los discípulos se acerca a Jesús, enséñanos a orar. No nos lo has enseñado, Señor. Nos enseñaste ya muchas cosas, nos has hablado del reino, pero no nos has enseñado a orar. Ellos ven la oración como una necesidad, pero la oración como la hace Él. Tal vez quieren experimentar lo mismo. Quieren descubrir la oración como ese refugio que Él tiene. Queremos también nosotros levantarnos a las horas de la mañana. Queremos también nosotros buscar lugares apartados. Queremos también nosotros vivir esa relación que tú tienes y que te hace vivir el resto de tu día. Enséñanos a orar. No nos enseñes una plegaria, no nos enseñes cualquier oracioncita. Enséñanos a vivir esa relación que tú tienes. Yo no sé, insisto, si Jesús lo había incluso hasta preparado para que en ellos se despertara esta necesidad. El Evangelio nos da para pensar muchas cosas, pero están pidiendo lo que necesitan. Y Jesús lo enseña. Jesús lo enseña, es la oración que a veces hacemos ya también nosotros sin profundizar en ella. Es de las primeras oraciones que aprendimos de niños. Pero es una oración, sí podemos dividirla y el análisis que todo mundo ya hace y que las primeras partes al Padre, a la glorificación, sí, todo eso es muy bueno.
Algún día lo estudiaremos. Pero qué hermoso es lo que enseña Jesús. En la oración debemos descubrir algo. Él es el Padre y tú eres el Hijo. Y se acabó. Nada más. En la oración nos enseña, les enseña a ellos y a nosotros a vivir como hijos, a sentirnos hijos, a sabernos y descubrirnos hijos. Esta es la relación que debemos tener. Cuando nosotros nos dispongamos a hacer oración, busquemos el lugar apartado, nos levantemos de madrugada o muy tarde, dediquemos ese tiempo, que tu oración sea una verdadera relación entre un Padre que es Dios y un Hijo que eres tú. Y después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Creo que aquí es a donde tendríamos que dedicar un poquito, con paciencia. Tendríamos que dedicar un poquito con confianza. Tendríamos que dedicarnos un poquito aquí con animosidad, porque muchas veces la relación con el Padre no va a ser como nosotros queramos. Un día predicaba en una homilía, ¿por qué no comenzamos a revisar cómo es la relación con el Padre terreno que nosotros tenemos? Porque eso puede influir un tanto en la relación con el Padre Dios. ¿Cómo es tu relación con tu papá terreno? Padre, es que yo no tengo papá. No, sí tienes papá. Todos tenemos papá. Todos. Haya estado o no haya estado. Y ese estar o no estar influye. Pero esta es la intención de Jesús. Nos está llevando más allá de donde Juan llevó a sus discípulos. Cuando ustedes oren, digan, Padre, Padre. Nos está situando como hijos. Nos está poniendo en ese lugar de hijos. Creo que desde ahí tendríamos que partir y descubrir la profundidad de lo que esto significa. Soy hijo de este Dios al cual puedo llamarle Padre. En la oración, descúbrete como hijo, siéntete como hijo y vive como hijo. Que el Señor así nos lo conceda.
De pie, por favor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen María Faustina Kowalska, suplicamos humildemente a tu Majestad que, así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos al Padre como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Vamos cantando a comulgar, Señor que nos dejó la misma fe para mirar la vida eterna que nos dio, porque tú y yo somos en Él un solo ser. Porque tú y yo somos en Él un solo ser. Vamos hermanos a comer el mismo cuerpo del Señor, que nos promete nuestro amor, para que amemos como Él. Porque tú y yo somos en Él un solo ser. Porque tú y yo somos en Él un solo ser. Porque tú y yo somos en Él un solo ser. Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. De pie, por favor. Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa María Faustina Kowalska, y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En gloria a Dios, con su vida pueden ir en paz. Dulce Madre, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes.
Ya que nos proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendecido día para todos.